Hola amigos tucumanos, tengan ustedes muy buenos días. Esto es Hola Salud Tucumán, la forma fácil de entender la medicina. ¿Y por qué le llamamos así? Porque es muy frecuente que mucha gente quiera aprender sobre medicina, pero que no tenga la posibilidad de entender los temas en forma fácil. La forma más fácil en que aquí se los vamos a brindar y en que usted lo va a entender. Esto es Hola Salud Tucumán. Bienvenidos y comenzamos. Si hay una parte del cuerpo humano que debemos cuidar considerablemente, es la visión. En el cuerpo humano debemos cuidar todo, por supuesto, pero la visión es algo muy importante porque de ser tratado a tiempo distintas patologías, distintas enfermedades, pueden llevar a evitarse, pueden llegar a tratarse de tal forma de no perder tanta visión en el transcurso de los años o hasta evitar la ceguera en algunos casos. Hoy vamos a hablar de lo que es la degeneración macular. Tal vez no es una enfermedad muy conocida como cataratas o glaucoma, pero es una enfermedad que tiene un porcentaje muy alto dentro de la población argentina. Hoy estará con nosotros el doctor Ignacio Liszczynski. Va a hablar sobre lo que es la degeneración macular, qué es la degeneración macular seca y húmeda y cuál es el diagnóstico. La enfermedad de degeneración macular relacionada a la edad, ya su mismo nombre lo está diciendo, que estamos hablando de una patología que va a ocurrir en personas en la tercera edad, ¿correcto? La retina tiene diferentes capas. Esas capas, cada una de estas capas son capas diferenciadas donde cada una va a tener una función muy específica. Estas capas no deben distorsionarse, significa que estas capas deben tener siempre el mismo espesor y deben estar alineadas perfectamente. Cuando estas capas pierden esa alineación porque hay líquido o hay algo que está empujando hacia arriba y estas capas, en vez de estar perfectamente alineadas, empiezan a tener una distorsión como si fuera una lombada, eso va a producir un efecto en la visión que va a producir primero una metamorfopsia, que significa de que uno va a ver distorsionado, que va a ver como una línea, que en vez de ser una línea recta la ve ondulada. Ese es el primer signo que empieza a notar el paciente, que empieza a tener un problema en la mácula, que empieza a ver distorsionado, o sea que las líneas rectas empiezan a ponerse un poco curvas. La maculopatía relacionada a la edad la podemos dividir entre una maculopatía seca y una maculopatía húmeda. La maculopatía seca va a ir produciendo una pérdida muy lenta de la visión, en donde en realidad el que tenga la patología va a ir notando que va empezando a ver cada vez un poquito con menos saturación, que empieza a ver un poco más opaco, con menos claridad, que necesita mayor cantidad de luz para ver, que necesita aumentar un poco el tamaño de las letras para poder ver bien. Eso significa que está empezando a tener una alteración en estas líneas de la retina que tienen que estar perfectamente diferenciadas y empieza a haber menor cantidad de diferenciación de lo que está viendo esa persona. En otras palabras, las células encargadas de ver están empezando algunas de esas a alterarse, a morir, y por lo tanto hay menos cantidad de tejido para que pueda hacer esa función visual. Eso significa que esa degeneración se está produciendo en forma lenta y que va a causar esa visión en donde cada vez le cuesta un poco más a esa persona ver. Según el estadio de la enfermedad, que uno puede evaluarlo con diferentes estudios complementarios como el OCT, por ejemplo, uno puede instaurar un tratamiento y tratar de ayudar a ese paciente a ver mejor y que el deterioro de la visión sea lo más lento posible. Si uno tiene una maculopatía llamada húmeda, esta es una maculopatía en donde todo ocurre en forma rápida, todo ocurre en forma muy pero muy rápida, porque el paciente comienza a ver algo en forma distorsionada. Cuando empieza a ver algo en forma distorsionado, diferente que la maculopatía seca, que en realidad empezaba a ver algo que cada vez le costaba más ver, esto empieza con algo de una visión distorsionada en forma abrupta, significa que estas capas de la retina, en vez de estar adelgazándose y perdiendo espesor, como puede ser una maculopatía seca, en este caso aumentaron de espesor, pero porque hay líquido que está empezando a distorsionar estas capas.
ese líquido que entró en la retina es el que nosotros podemos evaluar qué cantidad de líquidos tenemos en la retina y en base a eso instaurar un tratamiento. Esta maculopatía húmeda que ocurre todo rápidamente, muchas veces nos llegan pacientes al consultorio donde tienen una patología donde está muy avanzada en un ojo que no se dieron cuenta porque recién se dieron cuenta cuando empezó en el segundo ojo a distorsionar las letras y las líneas. Por lo tanto, es muy importante hacer una maniobra tan sencilla como taparse un ojo y taparse el otro y ver si con los dos ojos uno está viendo con la misma calidad de visión, para no llegar tarde a la consulta, ya que al tener una visión binocular permanentemente, a veces no nos damos cuenta que un ojito está perdiendo en calidad de visión, ya que estamos viendo simultáneamente con los dos ojos todo el tiempo. La determinación de en qué momento el paciente llega al consultorio y si está en una etapa aguda de la enfermedad, uno puede hacer mucho por ese paciente y muchas veces lograr muy buenos resultados. Es importante hacer el tratamiento lo más rápido posible para que podamos de esa forma mejorarle la evolución y la posibilidad de tratarlo adecuadamente al paciente y que la enfermedad no siga dañando a la retina. En programas anteriores estuvimos conversando junto a ustedes respecto a lo que son las arañitas, esas pequeñas formaciones de pequeños vasos, de pequeñas arterias y venas que se forman en la pierna especialmente y que no agrada estéticamente especialmente a las mujeres. Hoy estamos en presencia del doctor Santiago Muñoz, quien es flebólogo y nos va a contar justamente cuáles son los distintos tratamientos que existen hoy en día para poder eliminar en forma eficiente y en pocas sesiones las arañitas. Especialmente va a hacer mención a lo que tiene que ver con el láser aplicado a la eliminación de las arañitas. Dentro de los tratamientos, por la globalización de la medicina que existe, podemos contar con un láser que es específico para el tratamiento vascular, que es un láser de neodydio YAG 1064. Vamos a simplificarlo diciéndole un YAG 1064 de pulso largo. Y es importante esas características. ¿Por qué? Porque este es un láser que tiene la particularidad de no producir manchas, de no quemar. Es muy específico, sobre todo para aquellas pacientes de tez muy blanca donde el tratamiento con escleroterapia o con otros tipos de láser puede producirles mancha u oscurecerlas. El tratamiento con láser tiene múltiples ventajas, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser bien utilizado en el paciente adecuado. No utilizar láser en aquellas venas que tienen otra indicación. La vena que es quirúrgica será quirúrgica o otro tratamiento de no invasivo como la cirugía, pero nosotros hoy nos vamos a focalizar en el láser de tratamiento transdérmico. Como les decía, el láser tiene múltiples beneficios. La paciente, antes de ir a trabajar, antes de llevar los chicos, de vuelta del colegio, antes de ir a hacer ejercicio tranquilamente, puede pasar por el consultorio y hacerse una sesión. Tiene la particularidad de hacer desaparecer las arañitas inmediatamente, pero ojo, hay que tener cuidado en ese sentido, porque el proceso de absorción de todo el vaso me llevará 3 semanas. Por eso es que las sesiones con láser tienen que ser realizadas una vez al mes en la zona tratada. Esa paciente viene a nuestro consultorio y se hace el tratamiento. No utiliza vendas. Es una paciente que se puede colocar ropa, el pantalón, sin ningún inconveniente, y se puede colocar el pantalón y no le van a quedar esas molestias. Es una paciente que vendrá a nuestro consultorio y luego del tratamiento no le quedará esa mala estética que producen las vendas elásticas por debajo de la ropa.
esos bultos donde uno camina y las demás personas ven las piernas y dirán, ¿qué tiene esa paciente? Este equipo lo que produce es que venga la paciente, le hacemos un tratamiento ayudado por enfriadores locales, ya pueden ser fijos o a través de algunos críos, y vamos a producir que esa varice, esa arañita, vaya desapareciendo. Tratamiento ideal para pacientes en las cuales la fleboestética va a ser su principal objetivo. ¿Y qué decimos con esto? La paciente que nos viene por 3 o 4 arañitas, por muy pocas principalmente, que no quiere que avancen, que con una sesión o 2 sesiones queda resuelto su problema durante todo el año. Así que sería muy bueno para todas aquellas realizar la consulta y observar y evaluar principalmente nosotros como médicos la utilización de este método en aquellas personas que lo requieran. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy vamos a plantear un tema muy importante que tiene que ver con la esterilidad masculina. ¿Qué es la esterilidad masculina? Es cuando el hombre no puede concebir un hijo, el hombre no puede dejar embarazada a la mujer. Y esto es un problema que muchas veces tiene solución. Depende cuál es el factor, depende qué es lo que esté afectando al hombre. Hoy el doctor Alejo Rasguido, quien es integrante del Centro Urológico Rasguido, nos habla sobre este tema. La esterilidad masculina es un problema que nosotros vemos mucho por el consultorio. Bien, durante muchos años, cuando uno hablaba de esterilidad, solo los médicos se dedicaban a estudiarla a la paciente, o sea, a la mujer. Actualmente, con los métodos de estudio que hay para realizarla al hombre, ya surgió que cuando hablamos de esterilidad, hablamos de la dificultad de una pareja, o sea, de ambos, para lograr un embarazo al cabo de un año. Bien, nosotros desde urología, desde una rama que se llama andrología, estudiamos estos problemas para determinar cuál es la causa que está produciendo la dificultad de un embarazo y tratar de resolverla mediante acciones directas sobre el espermatozoide para mejorar la calidad y en casos de pacientes con dificultades severas buscar un tratamiento o una reproducción asistida junto o en conjunto con la gente de ginecología. Cuando nosotros estudiamos al hombre, debemos evaluar no solo de vista el aspecto del esperma, sino tenemos que verlo al hombre en conjunto. ¿Por qué? Porque está alterada muchas veces las hormonas. Hay ciertas hormonas que generan efectos negativos sobre glándulas en el cerebro que mandan falsas informaciones a los testículos y no permite así la buena producción del esperma. Eso lo vemos mucho en pacientes con obesidad, o no tanto con obesidad, sino ya con un síndrome metabólico, con un poquito de grasita en la panza, un poquito de grasita en los brazos, y en la misma grasita se generan ciertas hormonas que producirían el efecto negativo sobre la glándula y sobre los testículos. Bien, por eso es muy importante un estudio hormonal inicialmente. Además, se realiza un estudio general para ver que no haya colesterol alto, triglicéridos y un control de la función renal y de la sangre. A partir de ahí se hace un estudio que se llama espermograma. El espermograma lo que nos va a determinar es cómo está la calidad del esperma actualmente. Bien,
Evalúa diferentes parámetros, los básicos, los conocidos, la movilidad del espermatozoide, la cantidad de espermatozoide y la cantidad eyaculada, o sea, el volumen que uno logra llenar en el frasquito. Bien, además de la forma y los componentes del ácido cítrico y de la fructosa, que son componentes que vienen de glándulas anexas y le generan la nutrición y la potencialidad al espermatozoide. Una vez que nosotros definimos los resultados de estos estudios, ya comenzamos a orientarnos en qué patología podría llegar a tener el paciente. Siempre cuando en la primera consulta se lo evalúa al paciente y se chequea el tamaño de los testículos, que no haya ninguna lesión dura dentro de los testículos y se evalúa el cordón por donde transcurren las venas que vuelve la sangre hacia el corazón para oxigenarla nuevamente. A partir de ahí nos orientamos directamente en las causas de esterilidad o de infertilidad o de subfertilidad. Son muchos términos que a la larga terminan yendo al mismo punto, a la dificultad de un embarazo. De las causas posibles de infertilidad, muy pocas son las que podemos realizarle un tratamiento para lograr un embarazo por vía natural. Y una de ellas es el varicocele. El varicocele es una dilatación de las venas testiculares por una falla en el sistema valvular. Eso produce que la sangre que tendría que volver al corazón por gravedad termina generando un reflujo en el testículo y generando una mala oxigenación y una mala nutrición del mismo. Como consecuencia, alterando obviamente el espermatozoide. Entonces, en esos casos es necesario realizarle una ecografía al paciente de tipo Doppler para ver el reflujo y así poder hacer un tratamiento. Y en estos casos suelen ir directamente para cirugía, que es una cirugía mínimamente invasiva que la estamos realizando con un microscopio, con incisiones muy pequeñas y se resuelve venas por vena, se la va ligando, se la corta y así evitamos que la sangre tenga ese reflujo y genere una toxicidad leve, pero toxicidad al fin en el testículo. Bien. Otras de las causas son infecciones ocultas en los testículos. Por eso es importante pedir un cultivo de esperma también para determinar qué germen es y poder tratarlos con antibióticos. Bien. Otras causas ya más complejas obviamente son pacientes que tuvieron infecciones en el conducto por donde sale el esperma hacia el conducto ya a la uretra, que es para que salga al exterior, que puede presentar ciertas estrecheces, pero obviamente eso uno ya se va orientando con el espermograma, que viene disminuido el volumen eyaculado. Bien, cuando ya definimos el problema, ya comenzamos a trabajar en conjunto con el ginecólogo si es necesario hacerle algún aporte nutricional a los espermatozoides. Suelen usarse complejos vitamínicos con L-carnitina y otros compuestos que le generan mayor movilidad y mayor estimulación a los espermatozoides. Muchas veces asociamos, cuando son pacientes con cierta obesidad, unas pastillas que lo que generan es disminuir una hormona a la que hablábamos inicialmente, que le generan el efecto negativo de la producción de espermatozoides. Y a partir de allí, definir el volumen final. Cuando ya lo tenemos, decimos, bueno, vamos a comenzar a partir de ahora con relaciones sexuales programadas, con cierta cantidad de relaciones sexuales en el día y con la nutrición que hablábamos recién. Y si vemos que el espermograma está muy alterado y además su pareja también puede llegar a tener ciertos riesgos de lograr un embarazo normal, ya ahí sí recurrimos a la reproducción asistida, llámese fertilización in vitro o inyecciones intracitoplasmáticas en el caso de ser alteraciones severas, o inseminaciones, que es a través de una pipeta se instila o se inyecta dentro del útero el espermatozoide para facilitar el encuentro con el ovocito o con el óvulo y así lograr un embarazo de manera más satisfactoria.
En este bloque vamos a tratar un tema verdaderamente muy, pero muy importante. A usted le va a gustar y le va a interesar muchísimo. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo que es muerte súbita. Usted habrá visto a través de los noticieros, de distintos medios de comunicación, que muchos profesionales del deporte, especialmente la gente vinculada al fútbol, pero le aclaro que se da en todos los deportes, existe la muerte súbita. Un jugador que de pronto gozaba de excelente salud, de pronto cae muerto en un campo de juego. Y esto por supuesto que sorprende a la gente, llama la atención. Y hemos convocado al doctor Félix Albano, integrante del ITEC, el Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón, para que nos aclare qué es la muerte súbita, por qué es que se produce. ¿Hay forma de evitar la muerte súbita? El doctor Félix Albano, desde el ITEC, Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. Es una muerte inesperada y que tiene un gran impacto social, porque afecta tanto a corazones enfermos como a corazones sanos. La muerte súbita es cuando tenemos en forma inesperada una parada cardíaca en una persona que aparentemente normal, sana y que gozaba de una buena salud. Tenemos diferentes grupos etarios en este tema de la muerte súbita. Existen los jóvenes, existen los adultos jóvenes y también existen lo que son los adultos mayores. Pero básicamente, digamos, no vamos a entrar en tecnicismo, pero la muerte súbita en sí es una muerte repentina que no era esperada en una persona que estaba normal. ¿Cuál es el mecanismo que se produzca la muerte súbita? El mecanismo es, si nosotros repasamos y hablamos de nuevo de lo que era la función del corazón como bomba, decíamos que el corazón se contraía en forma armónica, al unísono, todos sus músculos, y generaba que la sangre oxigenada, que el mayor nutriente, vaya por la arteria aorta y se vaya a todo el organismo. De esa manera cada célula del organismo puede suplir, digamos, sus funciones básicas o realizar sus funciones básicas. En la muerte súbita no existe esa forma coordinada, esa forma al unísono de los ventrículos, del ventrículo izquierdo mayormente. No existe esa forma coordinada y lo que existe es que en vez de que todas las células se contraigan en equipo, se contraen aisladamente. Eso lo que es una fibrilación ventricular. Y es el mecanismo de la muerte súbita. Al producir una fibrilación ventricular, lo que pasa es que no haya una función efectiva de bomba del corazón. Entonces no va a salir la sangre oxigenada por la aorta. Va a estar así, con función inespecífica. Entonces al no salir la sangre oxigenada y que tiene que irrigar el cerebro, uno va a tener hipoxia y una tendencia al mareo, una tendencia a la caída, a la pérdida de conocimiento. Nosotros, ¿cómo lo vamos a poder ver? Lo vamos a poder reconocer, digamos, por el pulso. No va a tener pulso, va a perder el conocimiento y después en el tiempo va a tener una parada respiratoria. Eso es la muerte súbita. Eso es la pérdida abrupta e inesperada de la función de bomba del corazón. ¿Cuál es el mecanismo? La fibrilación ventricular. ¿Cuál es la causa? Normalmente a veces hay diferentes guías actualmente en la medicina. Lo que uno hace es dividirlas entre 35 y 40 años por debajo y entre 35 y 40 años por arriba. Normalmente 35 o 40 años por debajo uno espera que el corazón sea normal. Y hay diferentes causas de muerte súbita de esa fibrilación ventricular. En los deportistas aparece, digamos, lo que uno conoce que es casi la más frecuente, que se llama miocardiopatía hipertrófica, es decir, el corazón es gordo y no, ante una abrupta necesidad empieza a fibrilarse. Hay otro mecanismo, pero no lo vamos a decir en este momento, pero esa miocardiopatía hipertrófica
hace lo que tenga fibrilación auricular y así, fibrilación ventricular, y así tenemos diferentes causas, el síndrome de Brugada, que es digamos, uno de los síndromes más nuevos, junto con el síndrome J, tenemos el QT largo, QT corto. Son generalmente canalopatías, normalmente se da en los jóvenes. Y eso es lo que mayor impacto social tiene. Eso cuando uno ve que en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, se desploma. Y lo que dijimos, pérdida de pulso, pérdida de conciencia, paro respiratorio. Y esa es la fibrilación ventricular que se da en estos casos en los jóvenes. No en la mayoría, pero hay diferentes patologías que te producen eso. Después de los 35 o 40 años, lo más frecuente que hay es la cardiopatía isquémica, no hay discusión. Nosotros tenemos la irrigación del corazón, está dado por 3 grandes arterias y en algún momento empiezan a ocluirse debido a una enfermedad aterosclerótica coronaria. Entonces, ¿qué es lo que hace? No pasar la suficiente sangre por la arteria y no le da el oxígeno al corazón, al mismísimo corazón. Entonces, lo que produce, y bueno, a veces dolor de pecho, que es, digamos, además, que es algunos le llaman una bendición, porque uno tiene dolor de pecho y va al médico. Hay veces que uno no tiene dolor de pecho, tiene una sensación rara, caso de los diabéticos. A veces no tiene ni el dolor de pecho, ni la sensación rara o dolor atípico, como nosotros le decimos, los médicos, y directamente tiene el síncope o la muerte súbita. Debuta con una fibrilación ventricular. Entonces, de esa manera, vamos a tener que por arriba de 40 años, vamos a tener a la cardiopatía isquémica como más frecuente, y por debajo de eso vamos a hablar, digamos, de la miocardiopatía hipertrófica y de las canalopatías como nosotros los clasificamos. Amigos de Tucumán, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana en el mismo día y horario. Un nuevo encuentro junto a nuestros profesionales médicos. Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.